Primera unidad del libro Investigación Cualitativa por Carlos Sandoval Casilimas. Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. Abarcando este tema, tiene un abordaje de un enfoque de investigación en el terreno de las ciencias sociales. Este indaga cuáles son las ópticas que se han desarrollado para comprender y observar las diversas realidades que forman el orden de los seres humanos. Así, de igual forma, entender que la lógica de los caminos que se han desarrollado para producir intencionadas y metodológicamente conocidas. Ya comprendiendo mejor este tema hablado, hablaremos de Taylor y Vaughan, que definen que la metodología es simultáneamente tanto en la manera como enfocamos los problemas como en el que busquemos las respuestas a los mismos. Así, de tal forma, en un planteo vinculado con lo anterior hablado, Guba realizó una sugerente e interesante síntesis sobre cómo distinguir los enfoques o paradigmas de la investigación social, abordando 3 preguntas que serían: ¿cómo se distingue la naturaleza, tanto el conocimiento como de la realidad? También, ¿cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? Y ¿cuál es el modo en el que construye o desarrolla conocimientos el investigador? Respondiendo a algo interesante, los paradigmas se clasifican en positivo, pospositivo, crítico social, diálogo y constructivo. Gracias. Las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza de la realidad? En términos de aceptar la existencia de cosas independientes del pensamiento, es decir, que de una realidad objetiva regida por las leyes del mecanismo de la naturaleza. Respecto al tema del conocimiento, hay una gran diferencia que es demasiado importante, que es entre el positivismo y el pospositivismo. Para el positivismo, estas entidades o cosas pueden ser muy conocidas a través de generalizaciones, que desde un punto de vista son libres del tiempo y del contexto, bajo la forma de las leyes de un carácter completo. Mientras que el pospositivismo, en esta realidad jamás podrá ser del todo aprendida, ya que las obediencias de estas leyes son naturales y solo podrá ser entendida de forma incompleta. Para comenzar el segundo grupo, que comprende las distintas corrientes, existe una gran diferencia entre lo que podría llamarse realidad empírica, objetiva o material, por el conocimiento que puede contribuir a partir de ella, construir a partir de ella, y que correspondría a todo lo que podría llamar epistémico. La primera puede tener una existencia independiente de un sujeto que la conozca, mientras que el segundo requiere necesariamente para su existencia un sujeto cognoscente, que está influenciado por una cultura particular de relaciones sociales, ya que éstas dependen de la realidad epistémica y de una discusión actualizada y documentada en Pedmund en el año 1994. En el texto Las 1000 caras del realismo, se analiza que la evolución ha tenido un análisis del tema, el cual se dice que desde las llamadas concepciones prekantianas son representadas por el dogmatismo y el escepticismo. Las formas de entender la naturaleza de las relaciones entre las investigaciones, es decir, el investigador y el conocimiento que éste genera. Se expone aquí la relación que hay entre estas dos. También existen las diferencias entre una respuesta como tal desde los dos grupos de paradigmas investigativos ante el grupo donde se encuentra el positivismo y el pospositivismo. El investigador tiene una postura muy distante y poco interactiva, entre que permite excluir los juicios valorativos, tanto el investigador como los sujetos del objeto de investigación. El análisis e interpretación, ya que estos dan paso a los resultados y las conclusiones que lleva la investigación. Es decir, el grupo que se sitúa en los paradigmas crítico social y constructivista
y el dialógico que se asume entre el conocimiento. Es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, por lo cual los valores influyen ante la generación del conocimiento, lo que hace que meterse en la realidad sería muy necesario para que este objetivo de análisis poder ser comprendido, tanto en lógica interna como en la especificidad de esta. Entonces, los medios e instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas son la subjetividad y la intersubjetividad, no como obstáculo para el desarrollo del conocimiento como lo asumen los paradigmas del positivismo y del pospositivismo. El modo de construir el conocimiento. Ante el grupo al que pertenecen el positivismo y el pospositivismo, el experimento y la estadística, las principales herramientas de las que dispone el investigador para construir un conocimiento previo son esas. Entonces existe el marco de observación, de análisis y de formulación previa de hipótesis y preguntas. ¿Para qué? Para así prever un comportamiento de la realidad objeto de estudio. Las hipótesis serán entonces sometidas a una cuidadosa verificación llamada investigaciones ex post facto, que son donde el investigador parte de conocimientos realizados anteriormente, conocimientos previos. Ante el grupo presentado por el constructivismo, la teoría crítica y el modelo conversacional, investigaciones fueron guiadas por los que algunos llaman diseño emergente. La primera, a diferencia de la segunda, se estructura a partir de observaciones sucesivas realizadas durante la encuesta, es decir, durante el censo. La validez de las conclusiones obtenidas a partir del diálogo, de la interacción y la experiencia, estos se concretan a través de consentimientos que nacen de la implementación sostenida de procesos de observación, de reflexión, de diálogo, construcción de significados compartidos y sistematización. Se plantean los siguientes aspectos relativos a la conceptualización humana como objeto de conocimiento, que la separación de los enfoques comprensivos, ciencias denominadas ideográficas y enfoques explicativos de investigación. 2. Pertenecientes a las ciencias nomotécnicas. Es a través del análisis que se alcanza el conocimiento de la naturaleza específica y diversa de las sociedades. Ante diferencias de opción de investigación cualitativa y cuantitativa se tienen a Weber y Gertz, cada uno con un tipo de explicación distinta, pero no por ello deja de ser una explicación. Rasgos epistemológicos comunes a las distintas modalidades de investigación cualitativa. Bueno, en esta parte en específico debemos aclarar de que la integración de conceptos entre lo que es la aceptación de la interpretación de la realidad de forma indiscriminada por parte de los sujetos con respecto a los hechos objetivos, esto como tal propone a disciplinas de estudios sociales, tales como la sociología, la microsociología, la pragmática y la etnografía, un reto, por así decirlo, para formular teorías, estrategias y análisis de tipo socioantropológico. Con respecto a las experiencias que son estudiadas por la fenomenología y la hermenéutica. Este aspecto como tal lo que hace es que dificulta la investigación social cualitativa y la reduce a una descripción definitiva a partir de solamente vivencias, recuerdos, experiencias y creencias de la comunidad de estudio. Por esto genera tanto debate. Para comprender entonces la caracterización metodológica de una opción investigativa, pues resulta totalmente necesario y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de un modo que se halle sentido o razón de ser para sus procedimientos, para así producir conocimiento científico desde las miras flexibles en su enfoque. Para el investigador, pues la dificultad epistemológica propuesta en una investigación de índole cualitativa, esto como tal corresponde a una interpretación activa de la realidad por parte de los sujetos, quienes son los que captan y producen un pensamiento divergente respecto al mundo. Y es así donde el investigador debe considerar como válido las diferentes interpretaciones y perspectivas anecdóticas en la información utilizada, siendo que es la base precisa para este tipo de procesos investigativos, de los que su existencia innata transcurre en planos entre lo subjetivo e intersubjetivo y lo objetivo.
Es así como se forman, bajo situaciones de esta índole, tres condiciones para así producir conocimiento en estos casos donde se difiere lo que es la realidad o cómo es la realidad los sujetos de las ciencias humanas, y demostrar de esta forma cómo convergen entre sí para así formar la base de investigación a realizar, las cuales podemos determinar como primero la recuperación de la subjetividad como un espacio de construcción de la vida humana. Segundo, la reivindicación de la vida cotidiana como un escenario básico para comprender la realidad sociocultural. Y como tercero, está la intersubjetividad y el consenso, que estas son usadas como vehículos para así poder acceder al conocimiento válido de la realidad humana. Bueno, yo les voy a hablar sobre los momentos metodológicos del proceso de la investigación cualitativa. La formulación. Aquí es donde inicia el proceso de investigación y este es el encargado de exponer y determinar qué es lo que se va a investigar y por qué, siendo esta su principal característica. Además, en este momento vamos a encontrar una serie de submomentos, los cuales son el inicial, el intermedio y el final. El diseño. En este se prepara un plan flexible que permitirá establecer el contacto con la realidad humana, la cual será el objeto de estudio y la forma en cómo se va a construir conocimiento a partir de ella. Además, esta también nos permitirá responder los siguientes interrogantes, como son: ¿cómo se adelantará la investigación y en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar? De manera consiguiente, también este momento va a presentar una serie de submomentos, como lo son uno inicial, otros intermedios y uno final. Gestión. Este momento compete el inicio evidente de lo que será la investigación cualitativa y además abarca la utilización de una o varias estrategias de contacto con la realidad o con las realidades que serán el objeto de estudio. De manera que una de las estrategias mencionadas anteriormente será la reflexión, la construcción colectiva o el diálogo propio de las entrevistas. Además, como los anteriores momentos, este también va a presentar una serie de submomentos, como lo serían el inicial, el intermedio, el cual se relaciona con la objetivación que se lleva a cabo a través de la reconstrucción organizada por temáticas de las entrevistas o los relatos etnográficos. Y por último encontramos el submomento final. Cierre. Este último momento busca estructurar de forma sucesiva el proceso y los resultados del trabajo investigativo. Y además, este también se verá dividido en una serie de submomentos como los anteriores. Primer submomento. En este encontramos el cierre preliminar inicial, que este inicia después de concluir el primer análisis derivado e igualmente el primer evento de recolección de información. Como segundo submomento encontramos a los cierres intermedios, el cual este proceso se relaciona totalmente con los conjuntos de experiencia investigativa y a partir de este se desarrolla el último submomento, que es el cierre final. Y el último submomento es el cierre final y este necesita enlazar dos tipos de trabajo, uno con una tematización generalizadora y el otro con una tematización interpretativa. El de la generalización interpretativa maneja un ejercicio de comprensión donde busca que el investigador participe de una manera más activa en el proceso de investigación, y el de la tematización generalizadora busca relacionar la teoría construida a partir de todos los momentos relacionados por medio del investigador. Y además, los puentes anteriormente nos hacen entender que la realidad humana presenta tres formas de establecerse: una universal, una particular y una en específico. La universal como especie, la particular como parte de la cultura y la sociedad, y la específica como la realidad única e irrepetible, la cual es propia de un momento histórico de la sociedad. Características metodológicas compartidas. En esta nos habla de tres tesis sobre las diferentes opciones que existen para la investigación cualitativa, las cuales serían primeramente la construcción de objetos de conocimiento dentro de las diversas tendencias de investigación cualitativa. Este es un proceso de distinción o entendimiento sobre la investigación particular, donde se desarrolla el proceso de continuidad y el material utilizado en este. También se refiere a el análisis de la documentación teórica oportuna, convincente o conveniente y su disponibilidad.
La segunda tesis nos habla sobre los procesos de investigación cualitativos y sus características, o sea, nos dice que esos están bien estructurados y son flexibles a la vez. Esto quiere decir que cada que haya una nueva investigación, descubrimiento o hallazgo, esto se convertirá en un punto de partida para analizar o dentro del proceso de la investigación comenzar. Y por último está la tesis que nos habla de los hallazgos de esta investigación cualitativa que se validan por dos vías, las cuales son la del consenso y la de la interpretación de evidencias. Estas dos investigaciones son utilizadas para las investigaciones experimentales o de probabilidad de tipo cuantitativo. Taylor y Vodka en 1992 plantean que las características propias de la investigación cualitativa son varias, y una de estas es la que es inductiva, porque ya se relacionan con otras investigaciones, ya sean nuevas o pasadas, para poder llegar a un punto. Es holística porque el investigador ve los escenarios desde diferentes perspectivas, porque considera el todo como algo integral, haciendo uso de la organización, del funcionamiento y del significado de cada una de estas. Es interactiva y reflexiva porque las investigaciones causan que la persona genere un sentimiento de sensibilidad. Naturalista porque tratan de comprender a cada una de las personas desde un marco de referencia de ellas mismas. Impone visiones previas. El investigador suspende a un lado sus creencias, sus percepciones, sus gustos o su punto de vista para llegar a esta investigación. Es abierta ya que no excluye a otras investigaciones, sino que trata de incluir a diferentes.